En esta oportunidad vamos a escuchar al analista Jaimito, quien ha dicho en el Perú hay un grupo de personas pues que se han enriquecido con el trabajo del pueblo. Hoy también ha dicho que lo que sucede en el Perú es único, ¿eh? La verdad que hoy este gobierno ha encarcelado a Pedro Castillo, pero el pueblo pues ha encarcelado a este gobierno, porque este gobierno de Dina Boluarte no puede salir de Palacio, a donde va nadie los quiere. Hoy también ha dicho qué es lo que realmente viene ocurriendo en Rusia. Ha dicho que el gobierno ruso pues hace tiempo ha pedido elecciones democráticas en Ucrania para salir de la crisis, pero Estados Unidos no quiere porque sabe que el presidente actual de Ucrania no ganaría las elecciones. Vamos a escuchar pasajes del análisis que hace al respecto el analista Jaimito. Que el planeta es de todos, nunca de un grupo de hombres. Y el planeta, si fuera de todos como fue siempre, no estaríamos acá pues mendigando, ¿verdad? Estaríamos, amigo, desarrollando la industria, ¿verdad? Y aportando a las nuevas generaciones. Pero ahí está el capitalismo. Todo es para ellos, nada para la mayoría. Todo para una minoría, nada para los pueblos del mundo. Entonces vivimos en un mundo en donde el que trabaja, que son las fuerzas productivas, vivimos en un planeta en donde la mayoría que produce no tiene comida, no tiene abrigo, salud. Y el que no trabaja tiene todo. El que no trabaja se ha hecho rico. El que no trabaja tiene residencias. Y todavía te dice, si tú quieres ser igual que yo, trabaja. ¿Te das cuenta, amigo? Ellos han trabajado, nos arrebataron el planeta, nos arrebataron el globo y se enriquecieron a costa del trabajo nuestro. Y no nos quieren devolver el planeta. Y tal es así que la humanidad está tomando sus recursos, tomando sus tierras por una necesidad histórica. Eso es Puno. Y esos son los pueblos del mundo. ¿Ya, compañeros? Bien. ¿Alguna otra participación, amigos? De repente, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Hemos hablado, amigo, ¿no?, de la Corte, hemos hablado de Puno, hemos hablado también de cómo es que quieren apartarse de la Corte, ¿no?, por no rendir su manifestación. Hemos hablado de la OEA y cómo es que el Perú atraviesa por una crisis moral, económica, política, social, que prácticamente se están dando la razón al pueblo y no al Estado. Todo eso hace que ellos quieran perpetuarse en el poder y no pueden perpetuarse en el poder. ¿Por qué? Porque ahora las redes, los pueblos están encima de ellos. Es decir, han bloqueado sus intereses. ¿Y por qué los han bloqueado? Porque indudablemente los intereses de ellos no es para la mayoría. Hace poco dije, el Estado peruano con las carteras han hecho un acuerdo, un contrato con una empresa canadiense. Y esa empresa canadiense, cuando ha querido operar el litio en Puno, Puno le salió al frente y dijo, no, ¿con quién han hecho ustedes el contrato? Con el Estado. Ah, acá ya no hay Estado, acá somos nosotros. Así que se van. Fíjate, si eso es lo que están haciendo las demás regiones. El Estado puede hacer los contratos, las concesiones, los acuerdos, haz lo que quieras, pero eso solamente va a servir para Lima, pero no acá. Entonces, amigo, ellos es lo que están haciendo leyes, acuerdos para ellos, pero no para el campo, porque para el campo ya están las organizaciones bien firmes y dicen, esos acuerdos sirven para ustedes, pero no lo hagan a costas nuestras. Si esos acuerdos, esas leyes sirven a ustedes, ustedes responsabilícense, pero no nosotros.
Nosotros no nos vamos a responsabilizar por ustedes. No. Ustedes responsabilícense con la empresa, pero acá no entran. Fíjate. Y se está quedando Lima sola. Es decir, el Estado lo ha arrestado a Pedro Castillo en prisión preventiva, pero el pueblo lo ha puesto en prisión preventiva al Estado. Fíjate, ¿ah? Todas las regiones. Y eso ha calado en el mundo entero. Y el mundo entero aplaude al pueblo peruano, aplaude a Puno y aplaude al movimiento campesino, los pueblos del mundo. Y eso, oiga, hace que acá haya un esclarecimiento. Y ahora más que nunca, que todos los pueblos del mundo han visto cómo este Estado le abrió las puertas al ejército norteamericano. Entonces, si el Estado le abrió las puertas al ejército americano, entonces el pueblo peruano le abre las puertas a los ejércitos que están de acuerdo con el pueblo. Y están llegando diferentes ejércitos de diferentes países que apoyan al pueblo peruano. Un equilibrio. ¿Te das cuenta, amigo? Bien. Bien, bueno. Bien, ¿alguna participación hasta acá? No, compañero, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? ¿Qué se podría decir sobre, en relación a esto, sobre la doctrina del ejército sionista norteamericano de los países inviables, que no están en la vía de ellos, así se le llama, o sea, en América Latina? Sí. ¿Cómo se le podría responder a ellos? Fíjate, es que en todo país hay dos clases. Una que está de acuerdo con las cuestiones convencionales y las otras que no están de acuerdo con las convencionales sino con las no convencionales. En otras palabras, en todos los países del mundo hay explotados y explotadores. En otras palabras, capitalismo y socialismo. Los socialistas se solidarizan con los trabajadores, se solidarizan con la mayoría y el capitalismo con una minoría. Y a eso se llama en el mundo la lucha de clases. Unas para que el globo esté en manos de todos como siempre fue. ¿Qué hacen? Luchan por recuperar el planeta. No quitar, sino recuperar el planeta. Y la minoría lucha para que el globo esté en pocas manos, en propiedad privada. A eso se llama la lucha de clases. Y el mundo se polariza, porque el capitalismo, la minoría pierde terreno, pierde credibilidad. No va más, ni económica, ni política, ni social. Y eso hace que al perder tenga que emplear otros mecanismos, como es el aparato militar y la represión a las grandes mayorías. Y entre esas armas convencionales que traen los 3.000 norteamericanos, traerán armas biológicas prohibidas por la Convención de Ginebra. Bueno, y se salen de la ley. Si es así, es la Convención de Viena, la Convención de Ginebra, y es así las Naciones Unidas los culpables. Pero ese armamento sofisticado, que es la guerra híbrida, no, porque ahora las guerras son a través de un internet cuántico, a botones. Si eso se llega a dar, solamente podrá detenerlo guerras no convencionales. ¿Tú crees que un internet cuántico o una bomba inteligente o un armamento termodinámico podrá entrar a la selva? No entra. Los fenómenos ahí nomás lo disuelven. Ni siquiera el proyecto Harry. Ni siquiera el proyecto Harry. Por eso digo, esos armamentos son convencionales, pero no es para una guerra no convencional. Bien, bueno, ¿alguna otra participación, amigo? Sí. La guerra de Ucrania
Unos dicen que la guerra es Ucrania contra Rusia. Otros dicen que la guerra es Ucrania contra Norteamérica. ¿Qué es lo que pasó en Ucrania? ¿Qué pasó? Primero fue la injerencia norteamericana sobre Ucrania. ¿Y por qué? Porque Ucrania tiene lo que de repente nadie tiene en el mundo. Ucrania es uno de los primeros países en la producción del grano. Es uno de los primeros países en la exportación de la harina de trigo. Tiene el maíz, tiene la papa, tiene los hidrocarburos, el gas, el petróleo, el acero, pero algo más. Tiene las esponjas del titanio. Y Norteamérica quiere eso. Como Norteamérica ha sido tragado por la China con el internet cuántico, la nueva ruta de la seda y el 6G, entonces Norteamérica quiso ocupar Ucrania con el aval del mandatario fascista Zelensky. Una vez que ocupaba Ucrania, no paraba, sino avanzaba a Crimea, controlaba el petróleo y el Mar Negro, y luego el Mediterráneo para controlar el comercio mundial. No le salió, porque el pueblo ucraniano invitó, llamó a Rusia para que lo respalde. ¿Por qué? Porque Ucrania fue un distrito de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas, y producto de la gran tradición del revisionismo de Nikita Khrushchev y el 20º Congreso del PECUS a la muerte de Stalin, prácticamente quedó en el intemperie. Y ahí fue donde Zelensky tomó el control y quiso ponerlo al servicio de Norteamérica. Por eso es que Norteamérica, cuando lo ocupó, empezó un conflicto del pueblo ucraniano contra Norteamérica, la OTAN, la Unión Europea y Zelensky. Y el pueblo ucraniano tuvo que invitar a Rusia para que lo respalde. Entonces Rusia lo que está haciendo es respaldar al pueblo ucraniano que lucha contra la OTAN, contra Zelensky y contra Norteamérica, que quieren ocupar sus recursos. Oiga, hoy en día esta prensa no te dice la verdad. Esta prensa dice que Rusia quiere invadir Ucrania, que Rusia le está haciendo la guerra a Ucrania. No es así, y no dice nada de Norteamérica, no dice nada de lo que está haciendo la Unión Europea, la OTAN y las Naciones Unidas. Entonces, compañero, creemos que acá damos otra versión, y por eso ellos quieren ahora sancionar a las redes. Ya creo que hoy día ha salido un comunicado. ¿Y tú sabes lo que es sancionar a las redes? No es sancionar a nosotros, es sancionar a quienes controlan las líneas cablegráficas en el mundo, a los que controlan la luz. ¿Y quienes controlan? Los ricos, compañeros. Nosotros no, nosotros utilizamos. Y ellos ahora, te das cuenta, para ganar tienen que soportar nuestras ideas, pues, y nuestras ideas, caramba, brillan en el mundo y los aplastan a sus ideas de ellos, porque no pueden refutar. Entonces, hoy en día, Ucrania está recuperando la dignidad, porque Vladimir Putin, mandatario ruso, dijo que la única salida en Ucrania son las elecciones. Y la Unión Europea, las Naciones Unidas cedieron que se den las elecciones. Y como vieron que no les era favorable,